Natalia, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Sentirme frustrada en la carrera. Mm. Me pasó de que yo empecé una carrera, la empecé en plena pandemia. Es una carrera del área de la salud, implican prácticas hospitalarias. Me quedé muy trabada en eso por cuestiones propias de la pandemia. Mi primer año lo hice espectacular, mi segundo año me sentí muy trabada porque no me sentía orientada en lo que era ya salir a la calle y ir a las prácticas directo, porque sabía que en mi primer año me había ido muy bien en lo teórico, pero a la hora de afrontar lo práctico no me sentía nada segura. Decidí postergarlo, ir al año siguiente y decir, bueno, retomo el año siguiente porque ya era más práctico. Dije, bueno, que pase un año y vuelvo. Cuando volví al año siguiente también me pasó exactamente lo mismo. Dije, bueno, se ve que por acá no es lo mío. Lo dejé, cambié de carrera, me volví a otra carrera, que no me terminaba de convencer al 100, pero la hice. Y para redescubrir de que tenía que volver a mi primer carrera, que era lo que realmente me gustaba. Así que bueno, acá la estoy retomando y ahora estoy mucho más segura que en ese momento de pandemia. Tengo mucha más seguridad en mí, en la institución. Es otra cosa, cambió muchísimo a partir de ahí. Déjame ver si lo agarré. Entonces, empezaste una carrera, me Sí, dijiste, estabas cómoda con estudiar esa carrera. Una sí. vez que empezaron las prácticas, dijiste, no sé si esto es para mí, cuando tuviste que como hacer lo que, como que practicar la profesión que ibas a tener después, ahí es cuando te empezaste a sentir incómoda. Sí, me dio mucho pánico. Pasa que, no sé si se puede decir, pero yo estudio instrumentación quirúrgica. Después del primer año de pandemia, la primera cirugía que me metieron era un trauma y lo normal son 6, 7 personas en el quirófano. Éramos 20 personas. Todo estaba contaminado, era material suelto que había que usar, entonces era como mucho para hacer la primera vez. Y fue todo una marea de golpe, entonces dije, ay, me agarró el pánico de ahí en más. Y no supe lidiar con eso. Quizás es medio evidente y la pregunta puede parecer medio tonta, pero me interesa preguntarte, ¿qué hace que hayas considerado un fracaso esto de buscar otra carrera y de que no estabas contento con la primera carrera? ¿Qué hace que vos lo hayas considerado un fracaso a esto? Capaz, yo no lo consideraba en ese momento capaz un fracaso a nivel personal, pero en este caso tenía una familia por atrás muy involucrada de mí y metida en mí, era como que constantemente estar ahí y más que favorecerme y darme confianza, era todo lo contrario. Entonces capaz que por eso fue la cosa. Yo en su momento cuando dejé la carrera, yo ya estaba a nada de recibirme, un año estaba de recibirme y desde la facu me dijeron, che, mira, tenés buen promedio. Yo como que no me lo creía porque no lo había visto, como te digo, era todo pandemia, era todo virtualidad, notas virtuales, todo virtual, entonces por ahí yo no soy tan canchera con eso, entonces se me complicaba un poco. Y a la hora de que me di baja, me dieron un analítico provisorio y nunca lo vi, lo dejé ahí. Y el año pasado se me dio por hurgar mis cosas, lo encontré y cuando vi promedio general de la carrera 9 y yo dije, ay, sí era buena entonces. Déjame ver si barra. Entonces, lo que hizo que lo tomes como un fracaso fue no solamente el hecho de que ya no estabas segura de la primera carrera que le habías elegido, sino de que hubo una serie de multiplicadores, como esto de que tu familia no, por ahí no fue muy, no te apoyó tanto en la decisión de dejarla, o bueno, otros multiplicadores. Me sale preguntarte, ¿cuánto tiempo te llevó recuperarte de esta caída, entre comillas? 2 años. 2 años, un montón de tiempo. Vos mirás qué hiciste en esos 2 años y la verdad que en esos años los anulé totalmente. Y dije, bueno, hasta que apareció una persona el año pasado y me dijo, che, mirá, sí tenés potencial para ese lado. Y bueno, ahí sucedió esto de encontrar el analítico y empezarme a cuestionar un montón de cosas. Y llegó principio de año y yo seguí en la nada mismo de no saber qué hacer hasta que, bueno, em, la persona que actualmente tengo al lado me tiró buena onda, me dijo, mirá, arriesgate, que no sé qué, yo te voy a estar apoyando y demás. Y bueno, de ahí surge todo y ahora vamos re bien. Natalia, última pregunta, ¿qué aprendiste de este fracaso? Em, que por ahí para todo el mundo la familia es lo primordial. Para mí también en cierto punto, pero lamentablemente cuando tu familia te estanca o, o por ahí está muy involucrada o tiene mucho poder en vos, en tus decisiones, no está tan bueno. Está bueno agarrar, correrse a un lado
un ratito de lado, pensarlo en frío y por un momento ser egoísta y decir, mira, esto es lo que me hace bien, por más de que lo demás le afecte o no le afecte, la que va a elegir la carrera y la que va a estar en ese momento ya cuando se recibas es uno mismo, así que, y vos te vas a dedicar a eso toda la vida. Así que eso, hacer un poquito más egoísta, concentrarme más en mí y que que las decisiones de los demás no tienen por qué ser sí o sí mis decisiones. Natalia, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Muchas Ha sido gracias un a gusto. vos. Muchas Que tengas gracias. linda tarde. Igualmente. Norma, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso fue cuando me fui a estudiar, que por 2 centésimos no ingresé ese año a la facultad. Ok. Entonces, tu plan era entrar a la facultad y no entraste a la facultad. Ese es tu fracaso. Déjame preguntarte, quizás es medio evidente, pero déjame preguntártelo de igual manera. ¿Qué hace que lo hayas considerado un fracaso? Fracaso en el sentido de que tenía muchas ganas ese año de ingresar a la facultad y no sé si lo viví como fracaso, tal vez fue la posibilidad de generar otros recursos para poder de todas maneras estudiar, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte de este fracaso? Creo que fueron aproximadamente 25 días, no Sí. fue mucho más. Bueno, sos bastante resiliente, Norma. Si ese es uno de tus mayores fracasos y te recuperaste en 25 días, es como que la vida va bien. Sí, totalmente. Déjame preguntarte, ¿qué aprendiste de este fracaso? Que aprendí que uno nunca debe vivir una situación adversa como un fracaso, que en todo caso forma parte de la vida, es un aprendizaje y que de esas situaciones justamente se trata la vida, ¿no? De aprender, que por ahí no las cosas no son como uno siempre quisiera que fueran, ¿no? Las cosas fluyen como van fluyendo, más allá de que uno le pone gana, le pone fuerza, pero que bueno, que a veces aparecen obstáculos y que tal vez tienen que ver con eso, ¿no? Con la vida, con aprender, ¿no? Y creo que eso fue, tenía 18 años, a partir de ahí te imaginas las cosas que siguieron pasando, pero que sirvieron para hacerme ver que bueno, que siempre se podía, que era una cuestión de, bueno, de aceptar, ¿no? Yo creo que la aceptación en sí. Ok, entonces me dijiste la aceptación Sí, y de alguna manera me dijiste como que no son fracasos, son aprendizajes. sí. Yo lo pensé de otra manera, decime cómo te suena, esto de como ningún fracaso es total. No significa que sos una mala persona, No, como... para nada, no. Al contrario, creo que de eso, por eso te decía, de eso se trata la vida, que cuando a veces las cosas no te van bien, es como darte distintos caminos para seguir descubriendo, bueno, otras formas, ¿no? De llegar tal vez a la misma meta. Norma, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Por nada. Muchas gracias. Chao, Buenas tardes. gracias. Carlos, Sí. ¿cuál fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso, mira, tengo uno en lo deportivo y otro en lo académico. Yo creo que el mayor fracaso deportivo fue haberme ido a un club donde había muchos jugadores buenos y eso me quitó tiempo de juego y me quitó también oportunidades más que todo en la parte del manejo de la pelota y de puntos, digamos. Y en la parte académica también la pandemia a mí me aflojó mucho y he perdido varios años ahí casi sin ganas de estudiar y estudiando ingeniería en sistemas. Pero bueno, después pude aprender y cambié de carrera y ahora estoy haciendo lo que me gusta. Ok, entonces me dijiste lo deportivo, haber ido a un club en el cual no pudiste jugar, no pudiste tener tantos minutos de juego y Claro. me dijiste que eso te quitó como tiempo de experiencia y de poder Sí. estar compitiendo. Y también me dijiste en lo académico, la pandemia te aflojó un poquito, Sí, entonces como que sí. bajaste el ritmo y eso fue lo que te complicó. Me sale preguntarte, ¿qué hace que hayas considerado estas dos situaciones fracasos? Lo considero fracaso porque no me he sentido estancado y no he podido crecer y ni tener mejores oportunidades. Eso. Ok. Entonces, lo que hace que sea un fracaso en tu forma de ver las cosas es sentirte estancado y sentir Claro. como que no tenés otra oportunidad, no tenés algo más Sí, para donde claro. saltar. Es así. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó en estas dos situaciones recuperarte de este fracaso, el poder volver al nivel de base?
Bueno, después de la pandemia, con respecto a lo académico, estuve trabajando, eso, digamos, ahí estuve aprendiendo. Y después agarré y pensé otra cosa de la que podía estudiar y bueno, y probé. Y me está yendo bien y no me estoy sintiendo tan frustrado con la ingeniería que estás estudiando. Bien. Y después en el básquet, bueno, yo ahora soy árbitro de básquet, eso es lo deportivo. Y bueno, yo actualmente, bueno, estoy trabajando de eso, que también me siento conforme. Me gustaría ser jugador profesional, pero bueno, me siento bien siendo árbitro. ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte de estos fracasos? Y más o menos en un año, con respecto a lo académico, aprendí, digamos, de que la ingeniería capaz no era para mí y que de ahí cambia. Y haciendo otros trabajos también. Y en lo deportivo también, calculo, un año. ¿Qué aprendiste de estos fracasos, de este tiempo en el cual te estabas recuperando? ¿Qué aprendizaje sacaste? Aprendizaje que siempre hay que aprovechar otras oportunidades, aunque no sean las que uno quiere. En mi caso, digamos, me mantuve en movimiento, buscando trabajo, eh, hablando con gente. He ido a la iglesia, eso también me ayudó mucho, es una fortaleza espiritual también. Así que bueno, eso, estar en constante movimiento y aprendiendo. Ok, ok. Decime si va a agarrar. Entonces, el aprendizaje de este periodo y de estos fracasos fue el estar en movimiento y seguir buscando cuál es la próxima oportunidad, qué es lo próximo que voy a hacer. Claro. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Dale, gusto. Muchas gracias. gracias, hermano. Muchas gracias. Lucio, Ignacio, ¿todo bien? mejor ahora que te veo. Igualmente. ¿Cuál fue tu mayor fracaso? Bueno, es complicado de pensar porque primero soy muy joven para considerar que tuve un gran fracaso. Pero creo que se resume básicamente en haber creído que sabía un montón de cosas, cuando en realidad no. Y quizás en base a eso haber tratado, haberle dicho cosas a personas, qué sé yo, eh, con las que me relacioné, que nada, que me hicieron como perder relaciones o vínculos que quizás estaban buenos o quizás no, o que tenía que ser así, pero que a raíz de eso, de haber pensado que la tenía, como que me la sabía toda, bueno, haber sido, considero yo, una no tan buena persona en ese sentido, y bueno, y eso como que generó quizás la ruptura de ciertas relaciones que al día de hoy no me cambian nada, no me suman ni me restan, pero que en su momento quizás sí. Eso nada. Déjame preguntarte. Sí. Entonces, me dijiste, hubo un momento en el cual pensabas que sabías ciertas cosas, eso provocó que vos estando firme en lo que pensabas que sabías, expusiste tu verdad de alguna manera o dijiste algunas cosas y terminó en la ruptura de algunas relaciones. Déjame preguntarte, ¿qué hace que lo consideres un fracaso? Creo que fundamentalmente el paso del tiempo te hace cambiar. Creo que algo muy lindo que pocas personas pueden realmente tener es que el tiempo te cambie como sos, te cambie la forma de pensar, te cambie lo que vivís, lo que aprendes, entonces, lo que sabes. Entonces, el paso del tiempo, perdón, recordame la pregunta, rebobínemela, 5 segundos. La pregunta es, ¿qué hace que hayas considerado que todo esto fue un fracaso? Claro. Bueno, justamente eso. El paso del tiempo y el saber que hoy, que quizás estaba confundido, que quizás no las sabías, no te las sabes todas, y que en consecuencia actuar o tener acciones o actitudes partiendo de esas ideas de que vos, bueno, sos el centro del mundo o de que sabes más que el otro, o de que sos más que el otro, bueno, terminan siendo negativas. Por ejemplo, hoy yo las calificaría como negativas. Ok, déjame preguntarte, porque por lo que vengo entendiendo,
no te diste cuenta de que fue un fracaso en el momento, sino que fue con el tiempo te diste cuenta de que Claro. estabas equivocado en ciertas cosas. Déjame preguntarte, desde que te diste cuenta, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarte de esta revelación de que habías fracasado en algunas cosas? ¿Cuánto tiempo te tomó volver a la base? Volver a recuperarme. Mira, no sé si hubo una tal recuperación o no. Yo creo que hubo una aceptación. Porque recuperación sería más como algo, como una cura, ¿viste? Como, bueno, me curé o algo. Yo creo que hubo una aceptación de eso y estoy trabajando mucho. Creo que es un sano ejercicio trabajar en los errores del pasado y no enojarse con vos mismo, ¿viste? Porque tampoco te podés estar enojando con vos mismo por cosas que has hecho antes. En parte aceptarla, poder estar en paz con vos, con uno, digamos, y bueno, a raíz de esto, este, poder, poder no curarlas, pero sí perdonarte y saber decir, bueno, no fueron, son cosas que te construyen también, digamos. Entonces como que al día, o sea, no sería la persona que soy hoy sin haber cometido quizás, o sin haberme chocado con esas piedras en el pasado, por decirlo así. Ok. Déjame repreguntarte de la otra manera y vemos si estamos hablando de lo mismo o no. Es una respuesta válida que me diste, pero como yo lo estoy pensando es como que tenés una base, ¿no? En tu vida. Como que tenés una base en términos de qué tan buen humor estás o qué tan centrado estás en tu vida. Por ahí te desequilibras en esa base y como que siempre volvés. Sea que tenés una excelente experiencia y te enamoraste y las cosas van súper bien y después volvés a la base, o viceversa. Pasa algo extremadamente malo, se te muere un familiar, alguien está muy enfermo, te sentís muy mal y después volvés a la base. Entonces, presumo que cuando te diste cuenta de, quizás no fue tanto como un día y una revelación de un día, capaz que fue durante el tiempo, pero desde cuando te diste cuenta de que estabas mal y de que te tuviste esa revelación de estuve equivocado en esto, fracasé en esto. ¿Cuánto tiempo te tomó a poder aceptarlo, a poder perdonarte, a poder volver a esa base? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un proceso que uno va construyendo. Entonces, como te digo, el proceso, no sé, depende de la relación, depende del momento, depende de lo que te afecta a vos personalmente, depende de lo motivado y la edad, imagino también la edad y el tiempo que llevas viviendo, no es lo mismo, qué sé yo, fracasar a los 23 años, yo tengo 23 años, fracasar a los 23 años, yo tengo toda una vida por delante, por decirlo así, que fracasar, qué sé yo, ya más de grande, con un hijo, familia, ya es más complicado, ¿viste? Entonces, yo hoy noto que haber fracasado, por decirlo así, nada, y el haber superado esa situación fue bastante rápido, es un proceso que no me va a llevar mucho tiempo y no voy a vivir tanto en el pasado, pero más porque con 23 años tenemos muchas metas, o sea, somos jóvenes acá, tengo metas, sueños, pienso todo el tiempo, ¿viste? Como que no hay forma de que me estanque en el pasado. Quizás el día de mañana una persona más grande cometiendo errores o viendo su pasado diga, bueno, ahí sí que puede identificar ciertos errores, ciertas cosas que las considere más fracasos de la vida, digamos, y pesen más, digamos, y cueste más ese proceso de perdonarse a uno, digamos. Lucio, ¿qué aprendiste de este fracaso de pensar que sabías, imponerte de alguna manera o de decir las cosas como vos pensabas y después darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Qué aprendiste de esta experiencia, este fracaso? Y bueno, lo fundamental, lo antagónico a esto, digamos, que uno nunca sabe realmente todo. Primero eso, segundo, escuchar a las personas. Es muy importante escuchar, es muy importante porque está muy bueno entrevistar gente, escuchar lo que te dicen, ¿viste? Porque todos tenemos algo para decir, pero está bueno también escuchar a los otros, ¿entendés? Porque te enriquece mucho y saca muchas cosas muy buenas, conoce mejor a las personas, ¿entendés? Entonces, cosas buenas, digamos, o que recupero son estos, tipo, primero eso, y segundo, algo que trabajo mucho, que es el tema de no solo escuchar a los otros, sino aceptarse uno. Porque, viste, nosotros somos este cuento, esta historia que nos contamos, y entre esto, bueno, son nuestros fracasos, nuestras derrotas, y bueno, y no enojarse con uno, viste, no pasarla mal. Tratar de en lo posible aceptarse, perdonarse uno y seguir para adelante. Lucio,
Muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Siempre un gusto. Valentina, Sí. ¿cuál fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso, no ser yo misma. Creo que por mucho tiempo me escondí en algo que no era para la aprobación del resto. Pero no considero que tampoco sea un fracaso, porque siento que pude remontar eso y ser quien yo soy. Y lo sigo haciendo. O sea, siento que fue más que un fracaso, un momento. Nada más. Pero eso, no creo que tenga un fracaso así que me haya marcado mucho en realidad. Ok, déjame ver si lo agarré. Me dijiste, tu mayor fracaso fue no sentirte vos misma o no ser vos misma. Me dijiste como que no es un momento de alguna manera, es como un aprendizaje. Una Claro. faceta. Considero que somos personas facéticas y que estamos en un cambio constante. Por eso te digo que no sé si lo puedo decir como fue algo que me marcó y fue un fracaso. O sea, siento que estamos en un cambio constante, así que por eso. Ok. Valentina, déjame preguntarte, Sí. ¿qué hace que lo consideres un fracaso? Y yo siento que lo considero un fracaso por todo el tiempo que me llevó ser quien no era. Creo que lo dijiste al revés. Déjame ver si lo agarré. Te llevó mucho tiempo. Darme cuenta que no era eso, Ok. que estaba fingiendo ser algo que no era. Ok. Por eso lo considero un fracaso, por el tiempo perdido, creo. Ok. Déjame preguntarte, creo que por ahí lo que me estoy diciendo es como un aprendizaje en el tiempo. Sí. Por ahí no fue como, hoy choqué el auto, Sí, hoy qué tengo un cagada, fracaso. no, Claro. sí. Entonces déjame preguntarte desde que te diste cuenta, que quizás no fue un día en particular, sino que fue un proceso, desde cuando te diste cuenta, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarte de este fracaso y como enmendarlo de alguna manera? Y yo creo que varios años, muchísimos años. Yo creo que sí. Desde mi adolescencia literalmente fue todo ese tiempo de encontrarme, ver que me gustaba, perder a personas por no ser lo que yo era y que no aceptaran lo que soy. Pero sí, muchísimos años. ¿Qué aprendiste de este fracaso? Yo aprendí que siempre se puede cambiar, que realmente uno puede ser distinto y puede hacer lo que uno quiere ser, y que siempre va a haber gente que te apoye y que esté ahí y que le guste lo que sos, sin juzgarte, sin señalarte con el dedo. La verdad es que sí, eso. Valentina, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Ha sido un gusto. gracias. Muchas Listo. gracias. Marta, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Bueno, podría decir que no haber tenido hijos. Si bien nunca fue como una meta, el deseo siempre estuvo. Y quizás no haberlo concretado lo considero como el único y gran fracaso de mi vida. Después puede haber pequeños fracasitos a lo largo, pero yo creo que ese es el más importante. Marta, ¿qué hace que lo consideres un fracaso? Quizás es medio evidente la pregunta o es medio ingenua la pregunta, pero me interesa tener tu forma de ver las cosas en cuanto a qué hace que consideres a esto un fracaso. Yo considero un fracaso cuando vos te propones metas en la vida, objetivos, proyectos. Y si eso no se cumplen por distintas circunstancias, uno podría considerarlo como trunco o un fracaso, independientemente de los motivos. O sea, las personas que tienen éxito en un proyecto o en un objetivo, también hubo un trabajo, un impulso, y puede que haya habido algo de la buena suerte. Pero la buena suerte es siempre estar preparada para las oportunidades o preparados. Entonces, creo que es eso. Creo que es eso. Déjame preguntarte a ver si lo agarré o no lo entendí. Por favor, evalúame y corregime si no lo agarré. Entonces, lo que hace que vos consideres esto un fracaso es el no haber estado suficientemente lista para agarrar la oportunidad. ¿Es eso? Sí, en mi caso, que es un tema muy personal, quizás no estuve preparada para formar una familia. Sí. Y en los otros órdenes, yo creo que sí. Cuando uno no cumple una meta, o sea, no puede cumplir por distintas circunstancias un objetivo, una meta,
Y sí, y eso, no, digamos, pueden ser grandes metas, grandes proyectos, o hasta a veces los pequeños proyectos. Si yo me propongo hacer una dieta y no lo logro, no pasa nada. Pero por ahí, si ese era mi objetivo, lo voy a considerar un fracaso. Claro. Y no es una cosa tan grave. Dije eso por decir cualquier otro proyecto, meta. Marta, déjame preguntarte. Creo que el caso que estamos teniendo, o lo que me señalaste vos, por ahí no es algo como, por ejemplo, choque el auto. Entonces chocaste el auto tal día y te puedo preguntar cuándo te recuperaste de haber chocado el auto. Creo que lo que estás planteando vos por ahí es una revelación en el tiempo, como por ahí un día te levantaste y te diste cuenta de pasó esto o no pasó esto, pero quizás fue algo en el tiempo. Entonces, te voy a contar mi pregunta y vemos cómo la agarramos o cómo la adecuamos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevó recuperarte de este fracaso? ¿Cómo lo ves? ¿Desde que te diste cuenta o desde que lo pensaste por primera vez? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque como es una vivencia, no es que hay un momento, son momentos en la vida que yo, uy, qué lindo hubiese sido esto. O también es una pregunta, es una repregunta que uno se hace. ¿Qué pasó con mi vida que no concreté esto? Pero bueno, es un trabajo de la psicóloga, por ahí. Pero no sé en este caso, que es algo tan personal, no es que hay un momento en el cual uno se da cuenta. Claro. Es el trayecto de la vida, es la vivencia. No sé si te sirve la respuesta, pero es eso. Vamos súper bien. Déjame hacerte, esta es la última pregunta y después vemos cómo lo cerramos. La última pregunta es, ¿qué aprendiste de este fracaso? De vuelta, es un caso particular porque es una vivencia y algo que es en el tiempo. Entonces déjame preguntarte y déjame ver qué te suena. ¿Qué aprendiste de este fracaso? Bueno, que no se puede dar, no hay vuelta atrás con el tiempo. Hay metas u objetivos que uno lo puede cumplir, no importa el tiempo. Pero la maternidad tiene un límite, tiene una fecha. Entonces, lo que aprendí es, si hay posibilidades de hacer algo, hay que hacerlo en su tiempo. Después, por ahí ya no se puede o no es lo mismo. Un jugador de fútbol, si no lo hace dentro de su edad física, después sí puede jugar al fútbol, pero en el club del barrio. Entonces, bueno, es eso. Además, bueno, yo hablo un poco de la edad de ser madre, pero bueno, hoy por hoy las cosas cambiaron, viste que se puede adoptar, se puede, bueno, en fin, vale cualquier forma de maternidad. Pero bueno, como vos, la primera pregunta era de lo más importante, y para mí por ahí es lo más trascendente que pude no haber concretado en mi vida. El resto está todo bien. Marta, te cuento. Acá es donde se termina la entrevista como yo la tenía programada. Ahora, el tema que tocaste me parece muy importante en niveles sociales y es mi observación, yo tengo 26 años, es mi observación que a mi generación se le dicen, se nos venden otros sueños, quizás no tenemos tan en cuenta esto de la maternidad, a las mujeres se les dice perseguir tu carrera, como que no hay un plan sobre cuándo conseguir tu pareja, porque probablemente o en el mejor de los casos vas a tener un hijo con una pareja, entonces no tenemos como un tiempo en el cual vas a conseguir tu pareja y tener el hijo como algo importante. Ahora, vamos de vuelta. La entrevista ya terminó, la que tenía programada. Me interesa seguir hablando. Si vos te sentís cómoda de seguir hablándolo, si no lo podemos cortar. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, Sí. déjame preguntarte entonces sobre esto, sobre cómo ves socialmente esa idea o por ahí eso de no nos lo dicen tanto como quizás a otras generaciones anteriores, esto de, che, tened en cuenta que tenés una fecha de caducidad biológicamente de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Lo veo como que no hay el mandato que había, son 40 años que te estoy de diferencia. El mundo giró muchas veces. Entonces,
no está ese mandato. Entonces, los jóvenes tienen la libertad de elegir. Y no es que no lo sepan. Eligen no ser madres, ¿m? O eligen no ser padres. Esa es la gran diferencia. En nuestra generación no estaba eso de elegir, o en muchas mujeres. Es como que el mandato familiar pesaba sobre la elección. Entonces, es como que ya estaba, digamos, en nuestra psicología los pasos que teníamos que dar, ¿no? Bueno, yo me escapé un poco de eso por distintas circunstancias personales. No es que, digamos, tampoco fue, digamos, una elección tan premeditada en mi vida. ¿M? Sí, fue parte de una elección, pero hoy ya no lo veo tan así. Claro, eso quiero llegar, sí. ¿Entendés? Entonces yo hace 30 años podría haber dicho, yo elegí esto, esta es la vida que yo elegí. Entonces, por ahí, haciendo un paralelismo, los jóvenes que hoy eligen, no sé si les va a pasar lo mismo que a mí, cuando lleguen a los 66 años, 70 años, digan, uy, no sé si elegí bien. ¿Entendés? Sí. Y tampoco creo que los jóvenes que hoy dicen, bueno, privilegio mi carrera, a lo mejor después cambian, no lo sé. El punto está que a los 20, 25, hasta los 30 podés decir eso. Pero a partir de los 30, en el caso de las mujeres, el reloj empieza a funcionar cada vez más rápido. ¿Entendés? Entonces, son momentos en los cuales tienen que tomar una decisión. Ahora bien, no es algo, ¿sabés qué? En una semana ya proyecto, en un año ya voy a ser madre. ¿Viste? No es como decir, bueno, ok, me cambio el auto después me cambio el otro dentro de un año y el otro. ¿Viste? Es algo muy, muy diferente. Y por ahí no son cosas que se hablan abiertamente. No se hablan de estos dolores, no es porque yo lo tenga, porque es muy diferente aquella mujer que lo tuvo como objetivo principal en su vida, que tuvo un problema de salud, que se hizo tratamientos y no pudo acceder a la maternidad. Eso es doloroso y es un dolor que dura siempre o para toda la vida. En mi caso no pasó eso. Podría decir que mitad y mitad. Elección y no decisión. ¿Mm? Pero bueno, es algo muy, muy, muy personal. Muy personal. Nada, me parece fantástico todo el análisis que me dijiste y gracias por abrirte a hablar de esto. Lo que yo veo, mi observación es que justamente, como dijiste vos, no se habla tanto de esto y mi miedo, mi preocupación por ahí es que, bueno, en términos sociales, 100%, es personal, soy un adepto a la libertad, ¿me entendés? Como si fuera mujer, no me gustaría que me dijeran qué hacer con mi cuerpo. Y tampoco me gustaría tener el mandato de si no sos madre, sos una mala persona, ¿me entendés? Entonces, como entiendo de que tenés la libertad de elegir. Lo que a mí me preocupa es que al no hablarse, no se tome en consideración y se crea que lo podés dejar infinitamente para después. Y lo que vos me decís, que me parece que tiene sentido, es tenés un reloj biológico. Sí, Y para ser madre, pero no para padre. Claro, pero justamente por eso. Entonces, no es justo. Es injusto, o sea, es como es y es injusto, pero al mismo tiempo lo que a mí me causa cierta preocupación es el hecho de que no se esté hablando y no sé si es como una ingenuidad y el querer taparnos los ojos de, bueno, mejor no lo pensemos tanto o si es una ofensa a propósito, esto de decirle a las jóvenes mujeres, no, concéntrate en tu carrera que después tenés tiempo. En vez de no decirles, che, mira, esta es la realidad y lo vas a tener que decidir a una edad en la cual todavía sos joven.
Y el hombre no, el hombre por ahí lo puede tener a los 40, 50, Robert De Niro tuvo uno a los 70. No te digo si está bien o mal, te digo, biológicamente no tenés el reloj. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Cómo te suena, cómo lo ves en términos sociales a esto de hablar sobre estos temas? Bueno, el punto está que el punto de partida, ¿quiénes son? Son los jóvenes los que elevaron el tema para arriba. ¿Entendés? Son los jóvenes los que están diciendo como vos, es mi cuerpo y yo decido en mi cuerpo. Claro, sí, sí. No son los adultos. Escucho muchísimas mujeres grandes, no voy a tener nietos. Y la desesperación, decir, ya mi hija tiene 35 años y dice que no quiere tener pareja o no quiere tener nietos. Entonces, la pregunta es, ¿quién me está mandando el mensaje? ¿Quién está mandando el mensaje? Son los jóvenes. Sí. ¿Mm? Pero déjame, está bien, te voy a pedir que te acerques así que tengo miedo de cortarte en la cámara. Estoy de acuerdo. Creo que los jóvenes tienen esta idea de nosotros vamos a romper con las estructuras, en todas las estructuras y no vamos a... El problema es que cuando rompes algo es muy difícil volver a armarlo, así como desarmas una bici y después armar la bici de vuelta es medio jodido. Pero esto que me estás apuntando vos es por ahí puede ser que los jóvenes tienen esta idea y la ponen adelante y la defienden bastante. Lo que yo no estoy viendo es la contrapartida. Mm. No estoy viendo eso. Bueno, cuando yo digo los jóvenes, en los medios de comunicación, es cierto, esto es como que pareciera ser que se propaga, como que se publicita, y la verdad que esto es global. Sí. Estamos viendo en los países asiáticos, en Japón, la bajísima tasa de natalidad. Lo estamos viendo yo vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que hay digamos, está muy baja la tasa de natalidad. No sé muy bien en el interior, pero imagínate, de nuestros abuelos que tenían 10, 12 hijos, nuestros padres que tuvieron 6, 9, mis hermanos, todos 3, el máximo. Y ya los hijos quizás tenga uno, y después no sé. Esa fue más o menos la escala. Después perros y robots. Esa es la próxima. Exactamente, exactamente. Marta, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Agus, ¿cuál es tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso fue no haber confiado en mí hace un montón de tiempo, cuando me invitaron un montón de veces a cantar en bandas y dije a todas que no. Y después dije, estoy perdiendo tiempo, no estoy cumpliendo mi sueño y todo eso. Y después dije sí. Y cuando me animé dije, mira todo el tiempo que dejé pasar y fueron 5 años. Fue mucho y cuando me animé fue tan fácil y dije, fue genial. Pero bueno, eso es lo que tengo aprendido, digamos, que hay que confiar en uno, sí o sí. Ok, entonces me dijiste, tenías esta falta de confianza, como que no querías dar el primer paso a ver Claro, qué onda. sí. Déjame preguntarte, te voy a hacer una intervención, 2 toques, en pos de no cortarte, te voy a pedir que te acerques un poquito, tú me puedes meter un poquito para atrás. Agus, déjame preguntarte, ¿qué fue? Por ahí es medio evidente y es medio ingenua la pregunta, pero déjame preguntarte, para tener tú formado las cosas, ¿qué hace que lo consideres un fracaso? Y en el momento fue un fracaso porque me sentía mal, o sea, me sentía como que no estaba cumpliendo con cosas que yo de verdad quería hacerlas. Y digo, estaré perdiendo tiempo y eso yo lo tomo como un fracaso, el perder tiempo. Entonces, de eso aprendí un montón porque cuando haces las cosas, todo sale bien, que es con ganas, es con algo que vos querés. Entonces, para mí ese es el fracaso mayor que tengo, el miedo de no haber confiado en mí. Ok, me hablaste de esto de animarte y bueno, animarte y a mostrarte y a exponerte. Déjame preguntarte de igual manera, por si quedó algo en el tintero, ¿qué aprendiste de este fracaso? Y aprendí que tengo que confiar más en mí, en todo sentido. Aprendí más que todo, en la música fue como mi mayor enseñanza, pero aprendí que en la vida también no confiaba en mí. Entonces, a partir de eso que me sucedió, dije, bueno, voy a confiar y ahora las cosas me salen, no te digo excelentes, pero mejor que antes. Última pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó rebotar, digamos, como volver a la base, en el sentido de, por ahí esto que me estás contando no es como chocas el auto
y ese fue el error y al otro día ya te sentís mal, como que en algún momento te volvés a sentir bien. Pero esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte una vez que te diste cuenta de el error que estabas cometiendo y del fracaso que estabas considerando que estabas teniendo? Bien, yo creo que recuperarme es todo el tiempo, porque en su momento yo sentí que estaba bien, que estaba lista, que fue después de 3 años, después dije, no, o sea, estoy haciendo lo mismo. Después de 2 años dije, no, sí, y es algo de que estás trabajando en uno mismo, entonces para mí es un proceso bastante largo, por lo menos a mí me está tocando largo, pero bueno, se va aprendiendo todo. Permitime una última pregunta. Ok. Agus, me pasó una situación similar. Yo sabía hace mucho que quería hablar con personas y me costó mucho dar el primer paso y como, bueno, agarrar mis cosas y poner la cámara y venir solo y como animarme a exponerme. Y aparte estás expuesto y como Sí, lo es mismo que vos como, sí, cantando. sí, estás al público, o sea, se Claro. estás mostrando entero, con tu esencia total, 100%. Por ahí da miedo dar el primer paso. A mí me tomó también mucho tiempo, varios años. Déjame preguntarte, en tu experiencia, ¿qué hizo que te animaras? ¿Qué hizo que dijeras, bueno, hoy pruebo por primera vez? ¿Hubo algún clic en algo? ¿Alguien te dijo algo? ¿Cómo es que decidiste tomar el primer paso? Me pasaban muchas señales. Por ejemplo, había días que yo sentía que no estaba cumpliendo con lo mío y de la nada entraba el celu y me aparecía, no sé, frases motivadoras de que tenés que hacerlo. Y yo dije, pues son frases. Pero yo era muy constante o me cruzaba con gente que también estaba en la misma. Y yo dije, bueno, algo me está queriendo decir. Y cuando me animé pasaron las cosas que yo quería. Entonces fue un poco más de señales en la vida que era como, bueno, intentarlo. Era eso. Es todo muy mágico, por así decirlo. Y no te moriste, probaste y no te moriste. No me morí, estoy acá, en pie, hablando con vos. Agus, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha No, sido por un gusto. favor, que andes bien, suerte, éxitos. Nayara, Ok, hola, ¿cómo estás? mejor ahora que te veo. Bien, gracias. Nayara, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Ok, ¿puedo agarrar? No. No. Mi mayor fracaso creo que fue que en una situación de amistad, de consejos, en vez de aconsejar, o sea, aconsejé con el mayor de los amores, pero como recomendar qué hacer en vez de estar y escuchar, que quizás era lo que la otra persona necesitaba. Y quizás eso es como mi mayor error en las amistades, que quizás sí les puedo dar una devolución, pero quizás es mejor estar y escuchar. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, tu mayor fracaso fue Como en... equivocarme en las devoluciones que doy. Ok, entonces en vez de acompañar el proceso y escuchar a la otra persona y como hacerle preguntas o lo que sea, le dijiste, creo que deberías hacer esto. Y no salió tan bien, Claro, presumo. claro, pero es como más desde ver a a la persona que querés y recomendarle qué hacer por el miedo a que la persona la siga pasando mal, ¿entendés? Pero sí, eso. Como- Ok, entonces decime, ¿qué hace que consideres que fue un fracaso? eh, Cuando la otra persona o mis amistades me lo pudieron comunicar, de que quizás en ese momento en vez de buscar un consejo necesitaban un hombro para escuchar o nada. Nada, sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hace que lo consideres un fracaso? Nada, ver a la otra persona mal, más que nada. Y que, bueno, me lo puedo comunicar en ese entonces. Ok, déjame preguntarte, porque me decís, este fracaso por ahí no es como chocas un auto y al otro día te sentís peor, ¿me entendés? Es una cuestión que por ahí te has dado cuenta en el tiempo o te han dicho en más de una conversación o más de una situación. Déjame preguntarte, desde que te diste cuenta, desde cuándo te cayó la ficha con más fuerza, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarte de ese fracaso, del sentirte que la cagaste de alguna manera? Es loco porque yo me di cuenta de ese error que yo cometía cuando me lo hicieron a mí. Cuando yo buscaba que alguien esté para escucharme y me dio un consejo quizás un poco brusco, en una situación delicada, que yo esperaba que la otra persona solamente esté y me escuche. Entonces, con el paso del tiempo, esperé a que mis amigos me pidieran un consejo o me pidieran una evolución cuando lo necesiten en vez de comenzar yo a hablar. Y ahora simplemente me quedo y escucho y quizás, y he sacado mejores resultados que opinando o aconsejando. Ok, déjame preguntarte de vuelta. ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte de esa sensación de fracaso? Con la otra persona, yo cometiendo el error, bastante tiempo. Fue como que cada vez que volví a ver a la persona era una disculpa de vuelta y de vuelta una disculpa y volver a traer el tema cuando la otra persona directamente me decía, está todo bien, ¿entendés? Y creo que
todavía me duele un poco. Y ponerle que pasó en tiempos, ahora han sido 3 meses y medio. Decime si lo entiendo. De alguna manera como que si bien la otra persona te perdonó, vos todavía estás en proceso de perdonarte. ¿Es así? Claro, porque todavía no lo pude cambiar por completo, entonces creo que cuando yo pueda cambiar eso ya no lo voy a sentir tan pesado todavía. Última pregunta. Nayara, ¿qué es lo que aprendiste o lo que estás aprendiendo a través de este proceso, a través de este fracaso? No, aprendí que hay diferentes maneras de estar para la otra persona, que cada uno tiene sus necesidades individuales, quizás no es la misma necesidad la que tenés vos que la mía, y eso lastimosamente lo aprendí a base de estos errores, más que nada, pero siempre intento como sacarle lo bueno y creo que fue eso, como que aprender que hay distintas maneras de estar, ¿entendés? Y también aprender a saber cuál es la manera que el otro le gusta que estemos o necesita. Eso. Nayara, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. No hay Ha qué. sido un gusto. Muchas No hay qué. gracias. Yamir, ¿cuál fue tu mayor fracaso? Mayor fracaso podría decir que haberme colgado en ingreso a la universidad y haber tardado más en lograrlo de lo que tenía que haber hecho. Ok, entonces te tomó más tiempo de lo que a vos te hubiera gustado entrar a la universidad. Sí. Déjame preguntarte, ¿qué hace que lo consideres un fracaso? El saber que tengo la capacidad, pero haberme limitado por no haber puesto las pilas como realmente tendría que haberlo hecho. Ok, entonces como que te estuviste frenando a vos mismo de alguna manera. Déjame preguntarte, desde que no entraste a la universidad, desde que te llegó la nota del examen, hasta que volviste a tu base, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarte de ese fracaso? Bueno, aproximadamente un año, que es lo que da el tiempo de ingreso, ¿no? En fin. Fue aprender los errores y prepararme con mucho más tiempo de anticipación y poder lograrlo. Claro, hasta que no ingresaste, como que sentías todavía ese peso, ¿es así? Sí, efectivamente. Yamir, última pregunta. ¿Qué fue lo que aprendiste a través de ese fracaso? A pesar de tener capacidades, no limitarte y siempre dar el máximo de sí mismo para poder lograr tus objetivos. Que no te puedes confiar ni cuidar porque te vas a ir mal, evidentemente. Siempre tienes que dar el 100%. Básicamente eso aprendí. Yamir, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, Buenas hermano. tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Atilio, Sí. ¿cuál fue tu mayor fracaso? Bueno, el construir un estereotipo de familia que por ahí estaba heteronormada, a la cual nos impusieron, y la verdad que no funcionó y fracasó. Lo considero fracaso por el cual la forma que yo he sido criado como una forma muy estructurada, y bueno, intentando también concebir que son diferentes los tipos de familia en las cuales se pueden conformar y diferentes también estereotipos que, bueno, han sido también implantados, ¿no? Déjame preguntarte, entonces, me dijiste, formaste esta familia y fracasó en términos de que no pudiste sostener lo que te decían que estaba bien o que lo que era. Exactamente. Déjame preguntarte, ¿qué hace que lo consideres un fracaso? Que no se encuentre dentro de la esfera de lo normativo que yo considero que es una familia. Claro, entonces como la precondición no la cumplís, entonces Claro. eso hace que a tu forma de ver las cosas, en esos términos, es un fracaso. Sí, totalmente. Déjame preguntarte, ¿desde que te diste cuenta o desde que te tuviste esa revelación de, bueno, esto es un fracaso, cuánto tiempo te tomó recuperarte de alguna manera? Mucho tiempo, muchos meses de terapia, hasta incluso año y medio, ponele. Mucho tiempo. ¿Qué aprendiste a través de este fracaso y a través de este proceso? Aprendí primero que la forma de amar en la que yo estaba construyendo este vínculo, esta familia, no es la indicada. Que por ahí, no, como te digo, hay algo cultural que nos instauran de que, bueno, tenés que amar de tal forma, que por ahí los vínculos monogámicos no son los más sanos, que los vínculos en los cuales no se habla tampoco son los más sanos. Y aprendí principalmente que el diálogo es la herramienta de articulación más grande para poder sostener cualquier tipo de vínculo, ya fuese sexual, vínculo sexual efectivo o de amistad también. Ok, entonces a través de este proceso aprendiste esto, de que el diálogo es la clave La para herramienta de sostener. articulación, sí. Ahí va. Atilio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu Gracias a vos. tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muy bien. Muchas gracias. Bautista, Sí. ¿cuál fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso fue, bueno, el propio miedo, el propio nervio, cómo te come la ansiedad ante cualquier tipo de acción o más que nada como un parcial, por ejemplo. Ante un parcial, por ejemplo, me pongo muy nervioso, muy asustado, muy temeroso ante cualquier cosa, realmente.
y yo me veo o muy asfixiado o en la misma o en el mismo short y sorpresivamente me termina saliendo mal. Soy como el estereotipo de TikTok que todos odian, que bueno, está sufriendo, llorando, pero al final saca 10. Me podría sacar 6 o 5, pero no me importa, pero es como mi misma ansiedad y miedo me carcome para cada acción que tengo. Y eso es como lo noto yo como un fracaso, no tan grande, pero un fracaso realmente realmente me marca en mi persona todos los días. Ok, déjame ver si lo agarras. Entonces me dijiste, te pones nervioso antes de un parcial Sí. y como que te pones realmente ansioso. Sí. Y de alguna manera es como un fallo o un fracaso en estos términos Sí. de carácter de alguna manera. Sí. No es como que chocaste un auto y al otro día te sentís mal, sino como No, que es algo con lo que es algo estás... continuo. Mi cabeza funciona a 1000 continuamente y me digo, no puedo. Y me bloqueo con cualquier cosa. Y hasta mismo no puedo leer, o sea, no veo palabras, así funciona. Bautista, es medio ingenua la pregunta, pero me interesa tener tu respuesta sobre qué hace que esto lo consideres un fracaso. Y la misma presión que me pongo a mí mismo. O sea, creo que desde chico capaz nos aislamos en tener cierto éxito en cierta cosa y la presión con la que crecemos, mayormente de nuestros papás, otros no, pero siento que eso nos da a nosotros una ansiedad el doble y una presión por sacar lo que realmente debemos. Obviamente, y vemos la misma pared del fracaso, que la vemos más cerca que otras circunstancias, para mí. No sé si te pude responder bien la pregunta. Déjame preguntarte, quizás es medio difícil de hacerla encajar esta pregunta porque el fracaso que me estás diciendo es como un fracaso con el cual estás lidiando todavía, que no es un evento. Entonces, lo que me interesa preguntarte es, ¿cuánto tiempo te llevó recuperarte de este fracaso? Aunque veo que quizás no es algo que tengas 100% resuelto, pero déjame preguntarte, Como vos lo dices, no lo tengo 100% curado, por así decirte, o arreglado, pero normalmente siempre hay momentos en el que se me pasa y vuelvo a tener la confianza. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estamos ahí esperando que el profesor nos tome los 30 minutos, digo, sí puedo. Se me pasa, se me va. ¿Me entiendes? O cuando estoy a 5 minutos y escucho mi nombre, puedo. ¿Me entiendes? Se me va. Pero esa misma ansiedad me carcome y no me deja. Eso pasa. Y no lo tengo 100% arreglado o solucionado, pero siento que esos avances que yo antes no los tenía, porque es así, ahora con la facultad se van solucionando y ya de a poco empiezo a confiar. Eso pasa, o por lo menos conmigo. Ok, un poco ya me lo respondiste de alguna manera, pero déjame preguntar... No, todo bien. Déjame preguntarte cuál es el gran aprendizaje que tenés a través de este fracaso o a través de esta limitación que sentís que tenés. ¿Qué es lo que más aprendiste? Y que el miedo es el que realmente te ata. O sea, el miedo es el que realmente te ata a cualquier cosa y a cualquier función de lo que quieras realizar. Y que al final del día tienes que vas a orar, no sé si he repetido la pregunta, pero tienes que confiar mucho en vos. Tienes que saber y conocerte y decir, puedo, y listo. Porque para mí, con la palabra puedes, se te arregla todo acá. Pero eso. Bautista, gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Súper bien. Muchas gracias, hermano. Gracias.